de cara a la gente que nos está escuchando, los que luego se conecten a poderlo escuchar, porque la hora es más complicada, no es tan sencillo a estas horas poderse conectar. Decirles que es muy difícil tener la oportunidad de tener una mujer con tanta experiencia en temas de experiencia del cliente y sobre todo que ha pasado por uno de los sectores más dinámicos, más de mayor cambio, ¿no? El sector de las telecomunicaciones. Y si no recuerdo mal, pues estabas en R, has estado en Yoigo, en Vodafone. Vodafone, yo que vengo de Telefónica, siempre es una compañía admirable, es decir, lo ha hecho muy bien, lo sigue haciendo muy bien y yo creo que es una magnífica escuela. Carmen tiene la ventaja de haber estado en distintos áreas, sectores, conoce bien también la tecnología y yo creo que sobre todo la parte de la neurociencia, ¿no? Es decir, el lado humano, ¿no? Y yo creo que eso será la parte más interesante de este tema de experiencia de cliente. Y yo, sin más, pues te lanzaría pues una pregunta y es ¿qué es experiencia de cliente? Porque yo sé que la gente no te pregunta qué es marketing, pero en general es bastante común que te digan, ¿y eso de experiencia de cliente qué es? ¿No? ¿Qué nos puedes contar, Carmen? Bueno, buenas tardes, Abel. Oye, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer y un honor estar hoy con vosotros y compartir pues lo que hacemos, lo que no sabemos y lo que hemos aprendido también equivocándonos, ¿no? Entonces, que para mí, ¿qué es Customer Experience? Al final, a mí Customer Experience es que tú al final en cualquier empresa, pero no solamente cualquier empresa, es incluso, somos personas que gestionamos personas, todo parte desde el cliente. Para mí Customer Experience es entender el negocio desde el cliente. Cuando tú de verdad entender lo que el cliente piensa, siente, para solucionar esa necesidad, porque al final nosotros lo que hacemos es cubrir necesidades de una manera que el cliente pues se sienta bien contigo. Entonces, lo que piense de ti, lo que le haga sentir, haga que al final te compre a ti y no a tu competidor, que si eres un negocio de suscripción, pues que sea fiel y que siga contigo y que hable bien de ti. Entonces, básicamente para mí lo que es Customer Experience es que toda una compañía, realmente yo como departamento Customer Experience, tendré éxito el día que no haga falta tener un departamento de Customer Experience en la organización, porque toda la cultura, toda la manera de pensar, de trabajar y de entregar esté tan embebido en toda la organización que no haga falta un departamento de Customer Experience. Yo creo que es muy buena la definición, ¿no? De que eso es el aspiracional, ¿no? Yo fíjate, yo cuando me pasa igual, ¿no? Que te toca pues, hacer algún tipo de metáfora o algo para explicar lo que debería ser el Customer Experience como organización. Yo más o menos lo que les digo es que es como la sangre en el cuerpo, ¿no? La empresa es todo el cuerpo con todos sus órganos y con todo lo que tiene y la sangre es la que está haciendo pasar la información de un sitio a otro, luego la alimentación, o sea, está en todas partes y es necesaria. Entonces, todo el que ve el Customer Experience como un tema de o marketing o de atención al cliente y tal, pues es una visión muy estrecha, o sea, realmente equivocada, ¿no? Lo otro que también me parece interesante y sobre todo me gustaría conocer tu opinión es que al final lo que dices tú te pones en los zapatos del cliente, ¿no? Para ver si la propuesta de valor de la marca responde a las expectativas, ¿no? Que es al final de lo que va el Customer Experience, ¿no? De cómo conseguimos pues, ser consistentes, ¿no? con la oferta que tenemos o con la promesa de la marca, ¿no? La marca tiene una promesa y somos consistentes o no y cómo lo vamos consiguiendo a lo largo de todo el ciclo. Pero, claro, o sea, eso es un trabajo full time, porque con lo grandes que son las empresas no te aburrirás, ¿no? No, la verdad es que no me aburro, no, la verdad es que no me aburro. O sea, yo creo que uno de los temas fundamentales por lo que tiene sentido tener un departamento de Customer Experience es que generalmente las estructuras organizativas son verticales. Y las vivencias del cliente, lo que es el journey, lo que hablamos en Customer Experience del journey, es transversal.
Entonces, básicamente, lo que el Customer Experience lo que tiene que hacer es ayudar a hacer esa visión integrada de todo el ciclo de vida del cliente. Desde que conceptualizo el producto hasta cómo el cliente lo disfruta. Uy, ahora yo creo que se está acoplando un poco de hasta cómo lo entrego y cómo lo vive y cómo se realimenta todo ese ciclo. Entonces, yo creo que uno de los roles para mí fundamentales es, y es el que tengo en Vodafone. Para nosotros, Vodafone, ¿qué es? Tiene que ser la voz del cliente. La voz del cliente, y lo que tiene que ser es challengear. Y unas veces tengo que challengear a tecnología, otras veces a marketing, a ventas, atención al cliente. Tenemos que tener esa visión, dar insights potentes de clientes, que lo que comentábamos antes. Uno de los temas es que una cosa es lo que el cliente te dice, pero de verdad lo que hay que traducir son verdaderos insights, porque hay muchas cosas que los clientes no te dicen. Por ejemplo, temas emocionales, muchos clientes no te dicen las emociones, pero tú tienes que saber, o necesidades futuras. Lo que hablábamos es que a Steve Jobs nadie le dijo que quería un teléfono sin teclado. Él de verdad vio cuáles eran los momentos de fricción. Que se lo digan a Nokia. Efectivamente. Sí, lo habían dicho. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es ayudar esa visión más transversal, con insights potentes de clientes y ayudar a que luego las cosas ocurran. Porque muchas veces los departamentos de Customer Experience parece que son los de método y métricas. O sea, no, yo mido para accionar, porque lo que quiero es que mañana me equivocaré en otras cosas, pero procuraré no equivocarme en las que ya me ha dicho un cliente que para él es un punto de dolor. Entonces, esto es uno de los temas. Fundamentalmente es entender, pero de verdad entender verdaderos insights para que cada área accione para asegurar que mejoras la percepción que tienen los clientes, porque al final tu satisfacción es lo que entregas, como tú muy bien decías, es lo que entrega las expectativas que tu marca ha creado unas expectativas y es lo que creas, es la diferencia entre lo entregado y las expectativas que has creado. Yo tengo ahí una percepción que probablemente es un poco equivocada, pasa que hay pues, un dato que acaban de publicar hace poco, y es que en la primera etapa del COVID todos hemos sido razonablemente muy permisivos con los errores y que las compañías pues, que estaban fallando, todo el mundo era permisivo, se retrasaba, no pasaba, y no había llegado lo que habías pedido, que te traían otra cosa. O sea, bueno, lógico, ¿no? Es decir, todo el mundo éramos conscientes de que la situación era muy compleja para todo el mundo en la gestión. Y en cambio, me da la sensación que en esta etapa en la que estamos entrando después del verano, no tanto, pero ahora que ha vuelto otra vez a complicarse todo, los clientes empiezan a estar mucho más tensos, menos aceptar, digamos, peor, digamos, errores procedimentales, ¿no? o de normativa o de expectativa de atención, básicamente, o de servicio, que es lo que tienes, ¿no? Entonces, fíjate que el dato que ha salido ahora publicado es que anteriormente, más o menos, el 38% de la gente está empezando a valorar seriamente el tema si la experiencia que tiene con su marca es la correcta o no. Y ahora mismo el número está cerca del 60%, está en el 59%. Es decir, que parece que nos deberíamos de tomar muy en serio el 2021, porque con una caída de demanda como la que tenemos, luchando todos con un mercado un poco más estrecho, las marcas que lo estén haciendo bien en experiencia de cliente, que también me gustaría conocer tu opinión eso del wow. Yo creo que esto no va de wow, esto va de hacerlo como tiene que ser, ¿no? Con el compromiso que tienes. Pero bueno, viene un riesgo grandísimo. O sea, mi mensaje es, señores, hay que tomarse esto muy en serio porque los clientes se están volviendo mucho más críticos con la atención. Lo vemos en las redes sociales, que igual tienes algo que comentarnos ahí, pero en general en todo. Yo creo que viene una demanda mucho más crítica hacia la provisión de servicio y con una menor capacidad de compra, con lo cual es un cóctel.
Sí, a ver, o sea, yo creo que has dicho varias cosas. O sea, uno de los temas fundamentales es que los clientes son personas. Y al final, igual que las estrategias, tu adaptación al entorno, De momento, ¿no? Mientras no compre los asistentes virtuales y eso, de momento son personas. O sea, los clientes son personas. Entonces, hay un tema fundamental, al final, los hábitos han cambiado de manera abrupta. Normalmente tú cambias creencias y tus actitudes y luego suelen cambiar los hábitos. Esto no ha seguido el ciclo habitual. Ha habido un cambio abrupto de hábitos que luego esto no es más que la punta del iceberg de lo que va a pasar de creencias y actitudes. Entonces, hay una situación clarísima, es mucha mayor incertidumbre. Al haber mucha mayor incertidumbre, lo que se ve claramente es que hay una mayor preocupación por los temas de seguridad y salud. Hay mucha mayor preocupación por el tema del gasto. En general, en muchas categorías hay menor gasto. Es verdad que en algunas ha crecido. Y esto normalmente, cuando hay mayor preocupación por el tema de los gastos, siempre, como tú bien decías, provoca generalmente cambios en la fidelidad de clientes. Y esto se va a empezar a ver. ¿Por qué? Porque al final esto es un value for money. Entonces, y hay otro de los temas fundamentales, es que el cliente ha tenido que pasar más tiempo online. ¿Qué es lo que yo creo que esto... Ahora lo importante es ver qué hábitos van a permanecer, cuáles no permanecerán y cuáles son los nuevos. Entonces, yo creo que hay tres cosas que tenemos que hacer todas las compañías. Si era importante tener mucha agilidad y rapidez en detectar los verdaderos insights de clientes ahora es clave, y es lo que tú dices. Es verdad que dependiendo del ciclo con el que estés de negación o no, eres más permisivo, menos permisivo, y la incertidumbre también te mueve a eso, ¿no? Y pasarlo mal también te lleva a mayor exigencia en determinados ámbitos. Entonces, es súper importante el ser súper ágil viendo los verdaderos insights y cómo cambian los patrones de los clientes y lo que el cliente necesita. Hay otro tema claro, es que nos pasa con las marcas. Tenemos que revisitar completamente cómo eran los journeys, las vivencias de nuestros clientes, porque tenemos que seguir teniendo un enganche con ellos, pero a día de hoy con una distancia física, que no debe ser una distancia social, debe ser una distancia física para mantener el enganche con los clientes, y hay que cambiar pues, los patrones de cómo hacemos muchas cosas. Y luego hay otro tema fundamental, esto iba a ocurrir, pero se ha acelerado el movimiento a digital, y en digital generalmente, como tienes que hacer movimiento entre canales y hay mucha omnicanalidad, hay que hacérselo fácil a los clientes. Y mucha de la frustración que se empieza a ver en casi todos los sectores es que este movimiento de omnicanalidad, como no está en general afinado, está generando más frustración ahora. Sí, tenemos ahí una pregunta de ya, bueno, tenemos ya tres, bueno, irán cayendo ahora, ¿no? Para irles atendiendo, pero vamos combinando así un poco lo que comentas. Yo lo del value for money, que es obvio, ¿no? Que al final todo lo medimos. Sí me gustaría que es verdad que una mejor experiencia sí te permite un incremento de precio, de valor percibido, ¿no? Y entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Dentro de las industrias, pero si no recuerdo mal, más o menos se mueve pues algo así como para tomar un café estarías dispuesto como a pagar un 16% más por una experiencia que tú valores, que no digo ni buena ni mala, sino que la valores bajo tu criterio. Y en cambio en un seguro, pues cuidadín, porque no estás dispuesto a pagar mucho más, ¿no? Como mucho podría ser un 7, ¿no? Y en cambio nos encontramos marcas que son capaces de meter unos premium en los precios espectaculares, ¿no? ¿Qué opinión tienes ahí en eso? Bueno, a ver, yo creo que la elasticidad del precio depende también mucho de las categorías donde estás, donde te mueves.
nosotros, en general, por ejemplo, en Vodafone, en nuestro posicionamiento, y voy a contarte esto primero para que luego lo entiendan, nuestro posicionamiento en Vodafone y siempre nuestra obsesión ha sido, y el atributo que tenemos, o sea, nuestros competidores tienen otros atributos, pero el atributo en el que nos diferencia en Vodafone siempre ha sido la innovación. Y la innovación entendida y declinada como con Vodafone las cosas ocurren antes. Trajimos antes el 3G, el 4G, el 5G, hemos traído antes ilimitadas, no le hemos lanzado las ilimitadas ahora, las lanzamos hace un año nosotros. Fuimos los primeros que dimos roaming a los clientes en toda Europa un año antes que el resto, porque ese era un insight súper potente de clientes. Cuando me voy al extranjero, Dios mío, ¿qué va a pasar con mis datos? Menudo susto me voy a llevar. Y fuimos los primeros que dimos roaming. Entonces, que levante la mano al que no le han metido el susto. efectivamente, y por eso lo hicimos. Entonces, nosotros sí que creemos que es verdad que nuestro sector, la conectividad, todo el mundo nos decía, y tú lo sabes mejor que nadie, que decían, bueno, es que la conectividad, un mero pipe. Nos hemos dado cuenta que lo que todo el mundo decía que era un mero pipe, ha resultado que eso es súper relevante en esta situación, por lo que nos hemos dado cuenta que ha permitido que la gente siga conectada y relacionarse, muchos poder teletrabajar, otros estudiar, hasta poder tener consulta médica. Entonces, al final, yo creo que como sector no hemos sabido muchas veces poner en valor la relevancia que tenía la conectividad. Y es cierto, y como sector no hemos sido. Entonces, nosotros, ¿qué nos obsesionó en todo este tiempo? Lo que nos obsesionó es, señores, vamos a asegurar lo que tenemos que hacer. Nuestra prioridad era funcionar y servir, porque nosotros estábamos para funcionar y servir. Entonces, es cierto que nosotros lo que nos hemos dedicado es a funcionar y servir esta temporada, porque eso es lo que necesitaban nuestros clientes. Pero como tú bien dices, es verdad que nosotros tenemos muchos clientes fieles y que de verdad en nuestra red móvil es mejor. O sea, la percepción que tenemos por nuestros clientes, porque medimos lo que opinan nuestros clientes y nuestros competidores, nos sale consistentemente que la parte de móvil, la calidad de nuestros datos es mejor. También lo tenemos porque siempre hemos pedido certificaciones por terceros para asegurar porque para nosotros, nuestro antiguo presidente siempre nos decía que la red es el campo sobre el que aramos. Y ahí tenemos que asegurar entonces, es cierto que no hemos sido probablemente como sector lo suficientemente hábiles, pero en poner en valor la relevancia que tenía todas las inversiones que hemos hecho para asegurar tener esta red y asegurar porque nuestra red es una de las mejores de Europa, o sea, nosotros tenemos comparativas y asegurado que se puede hacer. Pero sí, es cierto, en nuestra categoría no hemos sido capaces de poner en valor esto. Eso liga un poco con una pregunta que tenemos ahí que dice, ¿qué es lo que consideráis más importante en la experiencia del cliente? A ver, yo, fíjate, lo decías tú antes, lo de los wow. Yo creo que para mí, en experiencia de cliente, nosotros trabajamos mucho con el NPS, que es una métrica muy estándar. Entonces, yo generalmente a mí no me gusta trabajar con el NPS, porque a un NPS de 0 puede ser porque todos los clientes te pongan un 8 o puede ser porque el 50% sean detractores y el 50% sean promotores. Y lo que tienes que hacer es radicalmente distinto si tienes todos los clientes que te pongan un 8 o tienes la mitad de la cartera que te ponga un 0 y otra la mitad que te ponga un 10. Pero nosotros lo que trabajamos mucho es con lo que son los detractores y los detractores es satisfacción funcional. Y esto es lo primero que hay que hacer. Lo que hay que hacer de verdad es funcionar y servir. Es decir, que la factura no sea un punto de dolor, que el onboarding sea un proceso, que en digital te asegures que es fácil.
¿vale? Entonces, y luego tú puedes hacer acciones de delay, de diferenciación, para de verdad tener un ganche emocional, y eso es lo que te permite, cuando esos clientes que tienes una verdadera diferenciación, ahí es donde son menos, ahí sí que puedes permitirte más precio premium. ¿Por qué? Porque tienes una diferenciación por determinadas cosas. Pues, por ejemplo, pues cuando puedes incluir roaming y tus competidores no lo tienen, o como puedes tener ilimitado cuando tus competidores no podían tenerlo, por poner algún ejemplo. Entonces, yo creo que los temas fundamentales es asegurar que las cosas funcionan bien, y si luego quieres convertirlo en momento de diferenciación. Por no poner un ejemplo de mi sector, para mí un ejemplo es clarísimo: el taxi. Los journeys que tiene Cabify y Uber no son muy diferentes de un journey de un taxi. Pero ¿qué cogió? Los tres momentos, un poco que eran momentos de la verdad, pero que eran momentos de dolor, como podría ser la predictibilidad del importe y de la ruta, el tema de, por ejemplo, pagar con tarjeta independientemente del importe, y unos estándares de cómo estaba el auto, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que hizo? Con eso lo convirtió en un momento de diferenciación. Luego hizo alguna cosa pues un poco wow, sí, pues probablemente como tú por la app vas viendo cómo se desplaza el conductor, eso te ayuda a mitigar el tiempo, la percepción del tiempo es menor, y otro tipo de cosas, pero que tampoco es complicarse mucho. O sea, yo creo que en Customer Experience lo que hay que hacer es, de verdad, entender bien al cliente, ver lo que es importante para él, trabajar sistemáticamente en cuáles son tus momentos del dolor, ¿no? Totalmente, yo pienso igual, que es más, para contestar un poco a la persona, yo creo que son políticas y procedimientos que simplifiquen la vida Mira a los del clientes. cliente con nosotros y ya está. O sea, si tú se la simplificas, él va a estar contento y es lo que quiere, que lo que él quiere hacer lo haga bien, rápido y cómodo. Y lo Eso demás es el wow, que es aspiracional y que puede estar bien, pero a mí, pues el que te pongan el agua en el coche, pues está bien en el taxi, y por delante era la parte del wow y que todo el mundo comentaba, pero no era por lo que lo contratabas, como tú has dicho. efectivamente. Es porque tenías una previsibilidad, porque intentaba atenderte a ti y no pues que Eso es. parecía que estás pidiendo un favor que te llevara. Y bueno, pues y luego nos hemos dado cuenta que se han empezado a igualar los servicios, porque es la ventaja que tiene cuando alguien sube una experiencia, ¿no? Que los demás pues la tienen que subir. Le pasa igual a los hoteles. O sea, yo me imagino que las cadenas hoteleras estarán aprovechando para hacer remodelación y modificar los hoteles que tenían mal, porque cuando se pueda volver, pues la gente va a tener una capacidad de decisión sobre hoteles renovados y más seguros, que antes pues era un poco lo que tenías, ¿no? Y yo al que nos ha preguntado le diría eso, en mi parte, que es Sí. eso, políticas y procedimientos que hagan más fácil la vida del cliente. Por eso es a toda la organización. Fíjate que hay un tema que a mí, y supongo que a alguno de los que nos está escuchando le ha pasado, no sé, igual yo soy una persona rara, me pasa como a ti, no voy a dar nombres, pero eso de que tienes una experiencia estupenda en el e-commerce, llegas, pides el producto y entonces acto seguido te dicen, en breve se pondrá en contacto con usted el carrier, el que te va a llevar el producto. Bueno, pues ya empiezan los problemas, porque te llaman cuando quieren, parece que eres tú el que estás obligado a tener que atender cuando a él le va bien dentro de su ruta, y encima te llaman de números de teléfono que no reconoces nunca. Y entonces, en general, está habiendo un modelo donde, bueno, yo me incluyo entre ellos, donde no cogemos las llamadas cuando no las tenemos identificadas, porque pues, son súper intrusivas. Estás hablando con un cliente, estás con no sé qué, o sea, es que no. El móvil tiene unas virtudes estupendas y el mal uso del móvil tiene también Sí. su lado para ir al médico. Y entonces no lo coges, ¿no? Pero es que luego resulta que el que te entrega el producto te dice que no lo instala, y ahora viene otro que te vuelve a llamar 2 o 3 veces, distintos instaladores, tal, y eres tú el que estás pendiente. Entonces, cuidas mucho todo lo que es la parte inicial de la experiencia del cliente, y luego en lo que es el delivery o en el entregable cambia. Entonces, te hago un poco esa pregunta para decirte, ¿no crees que las organizaciones deberíamos de pensar más? Voy a decir algo para provocar, bien.
¿Cómo que yo subcontrato fuera de mi organización la atención al cliente? O sea, la última milla, la que estoy hablando por teléfono o la que le visito en su casa. ¿Cómo que eso lo externalizo y no externalizo la función de finanzas o la función de procedimientos? O sea, a ver, ¿cómo es posible que el headquarter esté el talento muy potente y resulta que luego lo que es la última milla de contacto con el cliente lo manda a niveles de coste? A ver, Ta, ta, ta. sí, sí, o sea, yo creo que esta es muy buena, a ver, yo creo que esta es muy buena reflexión, pero yo ya no sé tanto si es por el tema de externalización, porque fíjate, vamos a ver, es verdad que generalmente las externalizaciones se hacen mucho con lo que es customer facing, ¿por qué? Porque como hay mucha estacionalidad, muchas veces en la demanda, esto permite determinada flexibilidad, pero también es cierto que yo externalizo muchas cosas en estrategia. Yo he sido consultora, es decir, muchas grandes empresas, cuando tienen que hacer un plan estratégico, pues contratan a grandes consultoras o cuando tienen que hacer. O sea, que también hay externalización de mano de obra, pero también hay externalización de supercualificada cuando contratas a las grandes para hacerte proyectos. Entonces, yo creo que la externalización, no sé, o sea, creo que no es tanto la externalización como lo que para mí siempre ha sido muy curioso, es que todo el mundo decimos que lo más importante es el cliente y al final tu salario siempre es directamente proporcional a tu distancia. Cuando más cerca estás del cliente, menos ganas, porque esto en general pasa, ¿no? Cuando más la gente que está en frontline es la que gana menos. Entonces, yo creo que uno de los temas bastante importantes es que yo no creo que sea tanto por la externalización, sino por lo que hablábamos antes. Generalmente las estructuras organizativas a día de hoy están enfocadas como estaban en el pasado. ¿Por qué? Porque las empresas que tenemos muchos años, tenemos mucho legacy y lo complicado es transformarte, empezar de cero, haciéndolo bien es más fácil que cuando tienes muchos clientes y muchas cosas y muchos procesos que tienes que transformar. Generalmente las estructuras organizativas, pues casi todos los departamentos siguen llamándose marketing, ventas, se llaman o por canales, organización por canales. No hay la mayoría de las organizaciones no están organizadas por journeys, no hay una responsabilidad end-to-end de journey del cliente, con lo cual cuando la vivencia del cliente, como tú bien decías, en un proceso que va desde que compro hasta que me lo entregan, hasta la postventa, depende de unidades organizativas distintas y los puntos de fricción es cuando la experiencia del cliente es así y la organización y los objetivos están en vertical. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que nosotros estamos trabajando mucho es dar empowerment a la gente y accountability, pero empezar a pensar y organizarse por journey de cliente. Claro, sí. Pero esto que suena muy bien, esto es cambiar tu empresa. Totalmente. Hola, ¿me oís? Sí, Laura, Sí, bienvenida. Perdón, vengo ya casi al final. No, aún nos queda un poquito. No sé qué ha pasado, me he echado completamente la aplicación, no había manera de entrar. Lo primero, pediros 1000 millones de disculpas a todos. Lo siento muchísimo. Tenía preparado, como siempre, una entradilla al tema que nos iba a dar pie a hablar de un montón de cosas. Con todo el estrés sufrido, he podido escucharos, imaginaros de aquella manera, con lo cual, si algo de lo que yo diga o ya habéis dicho que lo dudo, me lo decís, ¿vale? Pero no voy a decir nada. Te he escuchado, Carmen, todo lo que has dicho. Sí es verdad que con la entradilla que yo iba a hacer, que me gustaría que tratáramos algunos temas, creo que son muy importantes, de la experiencia de cliente, es que, bueno, que efectivamente después de la pandemia ha cambiado muchísimo el usuario. Carmen, tú lo sabes, se ha vuelto completamente diferente, lo estabas tú comentando hace un momento. Entre esas cosas, los clientes han cambiado con todo esto de la pandemia mucho en el tema de priorizar pues su seguridad, a nivel de individuo, su seguridad, su salud, han reordenado un poquito la escala de valores, ahora nos prioriza pues lo personal, lo laboral, lo social, el tema del autocontrol del gasto, la concienciación y la sociabilidad digital, el concepto de hogar multifuncional. Con esto quiero decir que está cambiando tanto el usuario como individuo, tanto como sociedad, ¿no? Porque a las marcas se les pide también, Carmen, y esto me gustaría mucho que lo hablásemos, el tema de el mayor compromiso social por parte de esas marcas
o ha tomado muchísima conciencia del impacto que tiene en el medio ambiente, ¿no? La actividad laboral en un momento dado, la responsabilidad sobre el consumo y la distribución de la información de todos nosotros a nivel de sociedad, o la mayor percepción de fuerza colectivo. Tenía por ahí algunas gráficas, yo creo que ya a esta hora no las voy a mostrar, pero sí eran de cómo nos había cambiado el consumidor, cómo era un consumidor que nos estaba reclamando una experiencia completamente diferente, Carmen, y Abel, muy inmediata, con muchísima mayor exigencia y que de alguna manera no perdonaba. Y durante la pandemia he estado viendo muchísimos datos que analizaban cómo se habían comportado las compañías, que era súper interesante. Mirar, perdonad si me dejáis los 3 minutos del principio, que creo que son muy constructivos. Os voy a compartir algunas gráficas que sí dicen lo que las compañías durante este tiempo de pandemia han compartido. Y mira, lo que hacen las compañías o lo que ellas dicen que hacen están en esta gráfica, ¿no? Pues estaban dando información continua, estaban dando información clara, disponibilidad de canales para sus clientes, disponibilidad de horarios. Esto es lo que percibían los usuarios, ¿vale? Percibían menos, pero también han visto modificación de producto, modificación en los contratos, incluso donaciones por el tema del COVID. Y a esto, que es lo que se supone que las empresas han hecho, que los usuarios han percibido, pues ¿cómo lo han valorado los clientes? Pues las 4 primeras son las que hemos comentado, de los horarios, de los canales, de la información clara y continua. Pero si os fijáis, las barras azules, que es cómo mejora la relación con las empresas de los individuos, las más valoradas son el cambio en los productos, el cambio en los contratos e incluso en un momento dado la donación o la colaboración por parte de las empresas de algo que tuviera que ver con el COVID, es decir, de ayuda o de responsabilidad social corporativa comprometida. Entonces, ese cambio de usuario que en un momento dado entiendo que lo habéis abordado y no he podido escucharlo seguramente, y esas compañías lo que han hecho durante la pandemia, Carmen, la primera pregunta que me parece que te quería hacer muy importante es ¿cómo vosotros lo habéis gestionado a ese consumidor radicalmente diferente al de antes, con esa necesidad, con ese estrés, desde Vodafone, por ejemplo, en vuestro caso, ¿cómo lo habéis atendido? ¿Cómo habéis creado esa experiencia desde ese nivel de estrés? A ver, nosotros la semana anterior a que fuese el estado de alarma, nosotros ya hicimos una prueba de teletrabajo porque nuestros colegas de Italia ya nos iban adelantando y nosotros uno de los temas fundamentales que queríamos, porque nos definimos 3 prioridades desde la semana 1. La primera, fundamental, la seguridad de todos nuestros empleados en sentido amplio, no los empleados Vodafone, lo que llamamos el Red Team, que son más de 32.000 personas que no son empleados de Vodafone, pero son los que nos representan todos los días delante de nuestros clientes, que eran los call centers, las tiendas, los instaladores. Prioridad número 1. La segunda, asegurar la conectividad de los empleados y de los clientes, de los empleados para poder seguir dando servicio a los clientes. Y la tercera es hacérselo fácil a nuestros clientes y colectivos vulnerables. Y esto fue la primera semana, decidimos es todo lo que no construya sobre esto, vamos a pararlo, se desprioriza. Entonces, por ejemplo, la gente de red, nosotros tuvimos crecimientos, pues es que multiplicar por 5 consumos de datos, conectividades, o sea, y estábamos midiendo continuamente, asegurando que nunca teníamos ningún problema de performance, que no lo hemos tenido, porque nuestra obsesión era, este es el momento no tenemos que comunicar, dejamos de comunicar, lo que nos dedicamos es a asegurar la conectividad. Tuvimos que llevar a más de 10.000 personas de los call centers para que pudiesen seguir atendiendo a nuestros clientes desde casa. O sea, ¿por qué? Porque teníamos que asegurar, tuvimos que poner los mecanismos en las tiendas para poder asegurar la seguridad de los empleados y de los clientes, incluso los instaladores. Tuvimos que asegurar también la seguridad de nuestros instaladores, porque si un cliente tenía un problema de conectividad en casa, teníamos que ir a arreglarlo. Y esta fue nuestra obsesión. Nuestra obsesión vamos a asegurar la conectividad. Luego empezamos a hacérselo fácil y empezamos a ver.
dijimos, oye, nosotros tenemos clientes en el extranjero, que se han quedado en el extranjero. Lo que hicimos fue proactivamente, pues darle bonos de datos a esos clientes para el extranjero, para que pudiesen seguir conectados. Otra de las cosas que hicimos es que, oye, nosotros tenemos que también ayudamos, pues evidentemente, a través de la fundación a colectivos vulnerables, pero uno de los temas que como responsabilidad decidimos, nosotros tenemos proveedores pequeños, tenemos proveedores que no tienen pulmón financiero, entonces nosotros pagamos a X tiempo y decidimos en 15 días adelantar pagos a determinados proveedores para que tuviesen liquidez. Entonces, fue una de las cosas que hicimos en el primer momento, ¿vale? Y eso lo hicimos en el primer mes y nosotros lo vimos. Nosotros tuvimos unos datos espectaculares de percepción de clientes. Llegamos a máximos históricos porque reaccionamos. Comunicamos poco, pero hicimos las cosas que teníamos que hacer. Por ejemplo, a nuestros clientes, España es un país de pequeña empresa, de mucho autónomo. Lo que decidimos fue durante el confinamiento dar gratis a todos los clientes pequeña empresa datos ilimitados para que pudiesen seguir trabajando. Y también abrimos canales de niños gratis para que los niños pudiesen entretenerse, nuestros clientes de televisión. Entonces, esto es lo que hicimos, pero lo que nos ha obsesionado ahora es que esto lo que ha demostrado es que tienes que ser muy ágil, entendiendo lo que piensan y sienten los clientes. Entonces, uno de los temas que era prioritario es la agilidad en tener insights de cliente, porque esto lo que va es entender. Yo no te puedo dar una receta porque yo no sé lo que va a pasar dentro de 15 días, de 3 meses, pero tener mucha agilidad en entender qué es lo que están demandando, qué es lo que necesitan los clientes para hacerlo. Porque la diferencia no está en lo que pensemos, sino en cómo entregamos, como decía Abel antes. La diferencia la marcas en una ejecución es excelente. O sea, esta es nuestra obsesión, la operational excellence. No solamente lo que pensemos, es cómo lo entregamos. Precisamente, Abel, si quieres aportar algo, dilo, porfa, y luego comento una cosa de cara también a el futuro, que nos lo estaba preguntando Eduardo Rovira, que creo que viene muy a colación hablar también, oye, no solo del presente, lo que ha pasado durante la pandemia, sino el futuro. Pero, Abel, si puedes aportarnos algo aquí, pues fenomenal, y si no, continuamos. Bueno, yo creo que cuando estaba Carmen nos hemos quedado un poco a medias porque está hablando del journey y la importancia de los journey. Entonces, para los que no conozcan los journeys, pues es clave porque te ayuda a los puntos de fricción que estaba comentando, porque muchos de los problemas de la mala experiencia del cliente está en el diseño de los procesos. Entonces, yo creo que yo iba a ratificar eso, es decir, señores, revisen su diseño, porque mucho del fallo en experiencia del cliente viene del diseño. El diseño está mal concebido en procedimientos o normas o responsabilidades, ¿no? Capacidad de toma de decisión. Entonces, es relativamente más sencillo. Lo otro, fíjate, lo que aportaría de lo que comenta Carmen es que las compañías que se han hecho fuertes son las que tienen una cultura corporativa muy buena. Las culturas corporativas tienen la ventaja de que enseguida saben reaccionar. Entonces, lo que ha pasado aquí es que se han dado cuenta de que era muy importante proteger al empleado, como se han centrado en dar respuesta al empleado, que es lo que nos está contando Carmen, cómo hago, cómo resuelvo, cómo preparo, cómo puedo hacer. Entonces, la percepción del cliente es muy buena. Es decir, si tú estás cuidando a tu empleado y le estás ayudando, y le estás formando y lo estás protegiendo, entiendo que conmigo vas a hacer igual o más. Y yo creo que ese es un mensaje de básico que ha sido un gran termómetro, o sea, ha sido un test espectacular de quienes se han dado cuenta o no. Y luego ya el concepto de responsabilidad social corporativa, que ayudes más o que ayudes menos, pues lógicamente todo ayuda, ¿no? Todo va bien, pero es más estrategia de branding, eso ya es otra cosa, es cómo tú estás comunicando los valores de tu marca. Pero yo creo que lo que ha comentado Carmen es clave. Claro, y lo que contabas tú antes me parece buen punto, porque uno de los temas fundamentales es, una cosa es tú las donaciones que hagas, tu filantropía, todo eso, pero una de las cosas que a nosotros nos obsesiona desde Vodafone es hacerlo desde nuestro core business. Y me explico, porque entonces tiene mayor amplitud y llegada. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama M-Pesa, que es todo el tema de micropagos en África. Esto nos ha dado, pero no sabéis qué retorno en el negocio, espectacular.
Pero esto ha permitido que la gente tenga acceso al dinero para poder hacer negocios y vivir. Entonces, nosotros lo que queremos firmemente es que nosotros tenemos que construir a través de nuestro negocio principal, de nuestro core business, es el que tiene que ayudar a que esto sea responsable, o sea, a que esto tenga una contribución para la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que construirlo, porque el otro es filantropía. Tú entregas un dinero para hacer algo, pero cuando lo construyes y lo cimientas sobre tu negocio principal, tiene mayor impacto en la sociedad y cimienta mucho más. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que decía? Sí que es verdad que hay una tendencia que ya ocurría, pero yo creo que va a ir más rápido y se va a acelerar más, que es lo que es responsabilidad. Y entonces nosotros lo tenemos claro en dónde queremos trabajar. Nosotros tenemos 3 grandes. 1, en el tema de planeta, en el tema de inclusión en sentido amplio y en el concepto de sociedad digital, que especialmente en España yo creo que es súper relevante. Porque esta crisis se puede dejar a mucha gente fuera. Porque esto va a polarizar muchos temas. Entonces, para nosotros lo que creemos es que tenemos como país, España, y como compañía, queremos que esto llegue a una inclusión y el tema de la sociedad digital, porque si no España se va a quedar detrás. Y no solamente es que lo que nosotros no queremos es que haya colectivos que se queden detrás. Por eso para nosotros es importante el acceso al tema de la conectividad. ¿Por qué? Porque si no tienes conectividad a día de hoy, mucha gente no podía seguir trabajando si no tiene conectividad, o no puede estudiar, o no puede hacer determinadas cosas. Entonces, nosotros lo que queremos construirlos mucho sobre lo que son los pilares de nuestro negocio. No sé si contesto a tu... Recogiendo un punto yo de los retos que precisamente nos estaba preguntando Eduardo Rovira, que decía, oye, pero ¿qué retos veis para las compañías y los departamentos de Customer Experience de cara al 2021? Yo recogía algunos, gran parte de ellos los habéis comentado vosotros, pero otros sí me gustaría que, aunque sea muy brevemente, porque se nos va el tiempo, los comentásemos muy rápido, ¿vale? Hablábamos de tener ese propósito de compañía, que era uno de esos 5 retos, el de rediseñar procesos y organización para servir al cliente, Abel, que eso es un poquito lo que tú decías, que era tan urgente. Reinventar productos y servicios también estaba dentro de esos retos. Humanizar la relación digital y física y conocer más y mejor a los clientes. Y con esto, dejadme que os diga solo una cosita. Veía un vídeo súper cortito que no os voy a compartir, súper interesante, del 2017, que alucino, porque esto era del mucho antes de la pandemia, y hablaba de 5 puntos clave que me gustaría que, en la medida que los consideréis importantes, habléis de alguno de ellos, ¿vale? 1, social experience, desde el tema omnicanal, obviamente. 2, employer engagement, desde el punto de vista de cómo los empleados te pueden ayudar con ese compromiso y a defender tu propia marca. El análisis del sentimiento, ¿vale? La Dynamic Innovation, lo llamaban, ¿vale? Que era cómo podíamos innovar a través de la voz del cliente, ¿vale? Y la gestión emocional. Sé que son muchos puntos y perdonadme que ha sido un día súper raro, pero en la medida que vosotros consideréis que hay alguno súper importante que hay que mencionar, y ya os digo que esto era del 2017, que me llama la atención, que aún hoy estén de mega actualidad, pues comentéis qué creéis que se ha avanzado mucho, qué creéis que tienen que avanzar las compañías, en cuál de estos, sobre todo, está la tecnología avanzada para que realmente podamos ofrecer esa experiencia de cliente diferente como está demandando ese nuevo consumidor. Empezar, Carmen, si quieres, y luego continúas tú, Abel, si te parece. Por comentar algunos, o sea, yo creo firmemente hay uno de los temas es el tema de empleados. A ver, somos personas gestionando personas. Entonces, uno de los temas claves, yo no sé quién decía esta frase, pero que preocúpate de tus empleados que estén enganchados y contentos, porque ellos se preocuparán de tus clientes. Yo lo tengo claro. Nosotros somos líderes en NPS, pero el employee NPS de nuestro Red Team es espectacular y está claro. Estas dos cosas no solamente es que correles, es que son causales.
¿no? Entonces, cuando te preocupas por los empleados, ellos se preocupan por los clientes y esto tiene retorno para la cuenta de resultados. Yo esto lo tengo clarísimo. Otro de los temas que tengo claro y para mí es una tendencia clarísima es el tema de que tenemos que ser más ágiles y que el tema de digital, y esto es uno de los temas importantes, es a día de hoy, cuando hay cierta preocupación porque hago inversiones, uno tiene que pensar mucho qué tiene que hacer, pero hay un tema clarísimo. Las compañías siempre han tenido que transformarse porque tú te tienes que adaptar en tu entorno y la transformación digital no es nada. Tú estás en la era digital y tendrás que cambiar, transformarte, porque si los clientes compran distinto o tal, pues tendrás que ir a donde está el cliente. Entonces, yo creo que es clave, uno de los temas, cómo revisitas tu plan estratégico y tu modelo de negocio para asegurar que respondes a las necesidades del cliente y que vas donde él está y que suples esa necesidad. Entonces, es muy claro que tú tienes que pensar muy bien qué inversiones haces para poder dar respuesta, porque hay un tema clarísimo, es cada vez los clientes están más en online y muchas cosas se van a hacer y tú tienes que estar ahí si no quieres quedarte fuera y por esto una cosa te decía antes Abel de supervivencia. Y luego hay otro tema muy importante que es el tema que a mí me apasiona, que es el tema de la gestión de los sentimientos o las emociones del cliente. Yo tengo claro es una cosa es lo que los clientes hacen, que es una consecuencia, y lo que piensan. Pero la mayor parte de por qué deciden trabajar con una marca o con otra es por lo que les hace sentir. Porque yo tengo claro es que sin emoción, y esto lo dice Damasio, lo dice Kahneman, lo dice Thaler, sin emoción no hay recuerdo y el recuerdo es lo que te impulsa a la acción. Entonces, uno de los temas para mí que está poco evolucionado, pero que va a ser clave en los temas de experiencia, es cómo haces la medición de emociones, pero no por un ejercicio fantástico de un neuromarketing de cómo mido, no. Es que yo tengo que identificar qué emociones estoy haciendo sentir a mis clientes, cuáles son las que están haciendo los competidores, qué cosas les hacen generar emociones negativas que tengo que neutralizar, qué triggers, qué disparadores hay para convertirlas en emociones positivas, para asegurar que tienen vinculación con mi marca. Y yo sí que creo que eso va a ser una de las grandes tendencias que va a haber. Y luego todos los temas del tema de que se habla tanto del propósito, ¿vale? Yo creo que empieza a haber mucha más sensibilidad y se nota muchísimo nosotros cuando, dependiendo, y las nuevas generaciones, las marcas representamos valores y tenemos que tener determinados valores y propósitos y cada vez va a haber más la intencionalidad de compra o de prescripción de una marca va a venir también por de verdad lo respetuoso que sea con determinados valores. A ver, ¿te parece? Cuéntanos tu opinión de los retos y de cómo la experiencia de cliente puede cambiarse a futuro, porque ya nos estamos acercando a una hora límite, así que si te importa ya con este colofón dar por finalizado el... Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte de tener a Carmen, que tiene muchos años de experiencia, que ha tocado prácticamente todos los puntos que afectan, ¿no?, a la experiencia del cliente. Entonces, yo probablemente el mensaje es aviso, 2021 va a haber mucha más presión en mejorar la experiencia del cliente de la que nunca hemos tenido y eso ya es imparable. O sea, esto son cambios y lo que ha dicho Carmen, o sea, son básicamente qué emociones tiene el cliente y te va a ser muy difícil transformarlas, ¿no? Más allá de si te recomiendan o no te recomiendan, o un mal servicio, cómo te impacta y tal. O sea, yo lo que al final dices, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? O sea, al final dices, oye, ¿cómo ves esto? Porque al final es donde está el problema. Primero, cultura. Si no eres capaz de cambiar la cultura de tu organización y sigues pensando que como yo estoy en esta empresa, yo soy más que el cliente o que el proveedor o que el partner que te va a visitar, que es que eso es común, que no te hacen ni caso. Esos son modelos culturales tan malos, que antes o después trascienden, o sea, y a todos los niveles. Entonces, primero céntrate, analiza bien esa cultura, si eres humano, si estás poniendo realmente al cliente, ¿no? Estrategia.
Lo ha dicho Carmen, una vez que ya tienes la cultura, pues empiezas a diseñar una estrategia que tiene un propósito masivo de transformación. Pero como ya existes, o sea, como no eres una startup que estás empezando de cero, haciendo un producto mínimo viable para ver si funciona, sino que ya tienes una historia, da el paso a escuchar. O sea, cultura y escucha. No diseñes estrategia. Primero escúchales. ¿Qué opinan tus empleados? ¿Qué están opinando tus clientes? Por todos los canales. Tienes que ser muy bueno en saber escuchar. Si no sabes escuchar, es muy difícil que des una buena experiencia al cliente. Muy difícil. O sea, los milagros existen, pero te tiene que pillar trabajando. Como te pille, no lo va a ver. Entonces, esos son tres piezas muy básicas. ¿Dónde suele fallar ahora mismo mucho las organizaciones? En tecnología. Yo creo que hay mucho retraso de inversión en tecnología. Se ha invertido muchísimo dinero en back office, proporcionalmente muy poco en los front, muy poco. Y sería un mensaje. Puedes aguantar como empresa un poco más con la tecnología de back que tienes, pues llevas muchos años invirtiendo. Céntrate en entender pues, las nuevas herramientas que te pueden habilitar en tener esos datos, esa información y poder reaccionar. Fíjate lo de las emociones, o sea, todo ese campo de la neurociencia y cómo lo puedes aprovechar. Entonces eso te llega al siguiente. Es decir, ya hemos hablado de tecnología, pero talento. Hay un déficit de talento manifiesto en las organizaciones ligado a esto. Es decir, no hemos tenido nunca esos análisis, esos estudios, esa sensibilidad, con lo cual hay un déficit natural. Tienes mucha gente de otras cosas, pero de esto, en general, las compañías adolecen de un departamentito, 2, 3, a lo mejor hay uno. ¿A qué nivel reporta? Si no reporta a nivel del CEO, o sea, tú imagínate una provocación igual. ¿Quién debería ser más importante? ¿El director de marketing, el director de ventas o el director de experiencia del cliente? Pues vamos, parece que debería ser experiencia del cliente, pues no suele estar. Ni se le ve. Entonces, vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? La experiencia del profesional. Y de verdad, para mí el último, pero no menos importante, es rediseñar, como bien ha dicho Carmen. O sea, tienes que ser ágil, tienes que estar centrado en el cliente. Entonces, el rediseño, la forma de explicarlo para mí es, tú imagínate que en la empresa le pones a varios, no todos, porque a todos no sé cómo sería, pero a 3 o 4 o 5 empleados les atas un pie, ¿no? Con una cuerda. ¿Habéis jugado alguna vez al juego de la cuerda, no? Y de ahora tienes que seguir el paso del cliente. Tienes que seguir el paso del cliente. Luego, esto no va de que yo quiero caminar y tú no y el otro. O sea, o te coordinas y vamos todos alineados o esto no va a funcionar y tienes que diseñar los procesos jugando. Qué buen ejemplo ese. Eso es. Porque lo que pasa es que a veces están atados y los objetivos de uno le llevan a un lado y otro le llevan a otro. Y tú tienes que ir con el cliente. Así es. Eso es un poco, ¿no? Pues nada, me quedo con lo que decís, que tenemos que crear un propósito para las compañías, que tenemos que conseguir talento válido, que decíamos ahora, cómo podemos cambiar los procesos y las estructuras de las organizaciones para centrarlos de verdad en un cliente que va cambiando con mucha rapidez, el tema de la cultura que hace fuerte a las organizaciones y cómo podemos empezar a invertir en el front, en esa tecnología que en un momento dado nos puede analizar ese sentimiento de la gente, cómo podemos escuchar la voz de nuestro cliente, que ya hay muchas herramientas y que muy pocos realmente la utilizan de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un miércoles con Nunki. Carmen, Abel, muchísimas gracias.